¿no es cierto? Entonces, básicamente, como decía su compañera, a veces no suele cumplirse, pero lo ideal es que se cumpla, ¿no es cierto? Ahora, dentro de las dimensiones son tres, ¿no es cierto? Ya vimos la parte social, que son los aspectos relacionados con las personas de la organización y con la comunidad donde la empresa desarrolla su actividad. Básicamente es nuestro entorno. La parte económica que básicamente está orientada al crecimiento de, de la economía de la empresa como tal, y la parte medioambiental que abarca los aspectos relacionados con el compromiso ambiental que tiene la empresa, ¿no es cierto? Dichas dimensiones se pueden comprender desde dos perspectivas, ya sea la interna y la externa. Básicamente la interna se refiere a la gestión que la propia empresa realiza de sus recursos y los impactos que estos provocan de forma inmediata, ¿no es cierto? Y la externa se refiere a cómo la empresa interactúa con su entorno como tal, gestiona el impacto de sus productos y recursos en la comunidad y genera empleos de calidad, ¿no es cierto? Aquí tengo algunos ejemplos de las prácticas de responsabilidad social, ya. Eh, ¿No es cierto? Donde podemos ver la parte interna y externa, ¿no es cierto? Básicamente cuando hablamos de interno se supone que es dentro de la empresa, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tenemos la parte de beneficios sociales, conciliaciones laborales, gestión de diversidad, igualdad de género, entre otros, ¿no es cierto? Y cuando es externa, básicamente vemos todo lo que la empresa puede hacer por su entorno, ¿no es cierto? Creación de empleos, implicación de colectivos desfavorecidos, voluntariado y otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué actores intervienen en la gestión de la responsabilidad social? Vamos a ver. Denme un ratito. Dentro de los actores que intervienen en la responsabilidad, nos referimos a quiénes intervienen, quiénes son los actores, ¿no es cierto? Básicamente se refiere a los stakeholders. ¿Qué quiere decir? Los que participan, los que están involucrados. Se definen como todas aquellas personas o grupos, ¿no es cierto? O organizaciones que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial y por lo tanto también tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de esta, ¿no es cierto? Esta relación básicamente es bidireccional, ¿no es cierto? Si yo como empresa hago algún daño a una cierta comunidad o a un cierto sector, se supone que voy a tener repercusiones, ¿no es cierto? Puede que estos señores me hagan manifestación, me bloqueen, me hagan mala publicidad y ese tipo de cosas. Entonces a eso se refiere. Aquí vamos a ver un mapa genérico de todo lo que son los participantes, ¿no es cierto? Nosotros como empresa participamos de forma externa con la sociedad, con nuestros clientes, con las administraciones públicas, con los y obviamente, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionamos de forma interna? Los directivos, ¿no es cierto? Trabajadores y la son que vienen en la parte de... Acá podemos ver, por ejemplo, que me faltan las etapas. Acá hay un punto. Vamos a ver qué pasa. No está en mi diapositiva. ¿Qué pasa? Antes de entrar a las etapas, tenemos que ver los tipos de responsabilidad social que existen ya. En resumen, vamos a ver que tenemos tres tipos de responsabilidad social. Básicamente, la responsabilidad social individual, la responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social pública o gubernamental.
Ahora, ¿qué pasa con la responsabilidad social individual? Nuestros actos individuales que llevamos a cabo, ya sea como padres, madres, hijos o miembros de una comunidad o simplemente vecinos de un barrio, ¿no es cierto? O integrantes de un equipo de trabajo, tienen repercusiones sobre otras personas y nuestro entorno, o sea, donde vivimos, ¿no es cierto? Por ello, cuando uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la vida de los demás? Cosa que no nos preguntamos nunca, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasaría si nos hacemos esa pregunta? ¿O cómo puedo contribuir a hacer más sostenible nuestro mundo? Muchas veces la respuesta no está tan lejos, ¿no es cierto? En nuestro día a día, en todo lo que hacemos, podemos encontrar soluciones bien prácticas y sencillas para ser más responsables socialmente con lo que nos rodea. Por ejemplo, aquí les va unas cuantas pequeñas ideas, ¿no es cierto? Reducir residuos consumiendo responsablemente. Allá yo consumo, pero mi basurita me lo voy a llevar a mi casa, ¿no es cierto? Voy a colaborar con proyectos voluntarios, que sé que la mayoría difícilmente que lo hagan, ¿no es cierto? Porque esto implica tiempo y un montón de cosas y fuera de eso que no genera recursos, ¿no? Pero sería bueno eh, comprar en tiendas solidarias, ¿no es cierto? Siempre hay algunas tiendas que son solidarias, que tienen financiamiento de otros lados y que venden los productos no tanto con fines lucrativos, ¿no es cierto? Y el dinero que se recauda básicamente va a un sector más desprotegido, por decirles. Entonces, también podemos revisar nuestros hábitos alimenticios, ¿no es cierto? Y todas estas medidas que nosotros podemos hacer, como reciclar papeles, plástico, disminuir el consumo de agua, de energía. Entonces, básicamente son medidas que tienen un bajo costo, ¿no es cierto? Y recordemos que una pequeña acción, por simple que sea, puede tener consecuencias grandes e ir mucho más allá de lo que podíamos imaginar, ¿no es cierto? Fíjense un ejemplo claro, el ir de mi casa a mi trabajo en bicicleta, ¿no es cierto? En vez de ir en mi auto, voy en bicicleta. ¿Qué hago? Estoy dejando de contaminar un poco el medio ambiente, ¿no es cierto? No estoy consumiendo combustibles fósiles, no estoy contaminando mi alrededor. Es más, ir en bicicleta disminuye la contaminación y básicamente aporta a mi salud, ¿no es cierto? Es una medida que uno la toma como responsabilidad social individual y como les decía, que puede ser imitada, ¿no es cierto? Ah, sí, me parece buena idea ir al trabajo, ir en bicicleta. Y se suma a la lista otro y otro y otro y otro, ¿no es cierto? Como en muchos países, por ejemplo, en los Países Bajos y en los países europeos, ¿no es cierto? Tratan de reducir el impacto ambiental y todo eso y usan mucho lo que es estos medios de transporte que no contaminan, ¿no es cierto? Todos andan en bicicleta, por decirles. También tenemos la parte de la responsabilidad social empresarial, que son las actividades productivas y comerciales de las empresas, ¿no? Que estas mismas repercuten sobre un conjunto de la ciudadanía y el entorno de un modo mucho más amplio y profundo que las acciones individuales, ¿no es cierto? Se nota más cuando una empresa tiene este tipo de programa o está realizando este tipo de programas, ¿no es cierto? Básicamente la responsabilidad social empresarial es un aspecto que cada día tiene más en cuenta a sus clientes usuarios, conscientemente de la productividad, de la reducción de costos y la obtención de beneficios, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver algunas iniciativas de la parte de responsabilidad social de algunas empresas. Por ejemplo, los chocolates Break conocen, ¿no es cierto? Los fabrican, creo, no me acuerdo dónde los fabrican, creo que los fabrican en La Paz. ¿Ya? En el marco de la responsabilidad social, Chocolates Break estableció una alianza comercial con Pimienta. ¿Ya? Y básicamente Pimienta es un estudio de diseño
¿ya? Y ellos en alianza eh, lanzaron una nueva línea de productos cuyos envases fueran diseñados por jóvenes con síndrome de Down y autismo, ¿no? Entonces, se nota cuando las empresas tienen este tipo de programas y la dan a conocer, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es un buen punto que estas dos empresas se unan y agarren esas ideas que tienen estos niños, ¿no es cierto? Y las pongan en práctica. Y una buena idea es ponerlos como envase, por ejemplo. Ahora, otro ejemplo que hay en nuestro medio, por ejemplo, está con el objetivo de generar su propia energía limpia y compensar la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Dentro de sus actividades, el Banco Visa como tal, ¿no es cierto?, ha ampliado la generación de energía solar, ¿ya? A más de 254 megabytes al año. Básicamente, ¿por qué? Porque ha instalado nuevos sistemas de paneles fotovoltaicos en los edificios que tienen Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Entonces, si ustedes ven una vista aérea de estos bancos, en los techos de los mismos tienen paneles solares. Entonces, ¿qué hacen? Hace Están obteniendo energía limpia, ¿no es cierto? Y ahorran energía que vende CRE y que la vende cara, ¿no es cierto? Entonces, ahorran energía porque están usando energía de otro medio, que esta es energía limpia, básicamente, ¿no es cierto? Y eso es parte de la responsabilidad. Están cuidando de a poco lo que es el medio ambiente como tal, ¿no? Y finalmente viene la responsabilidad social pública o gubernamental. La responsabilidad social es algo que todos compartimos. Sin embargo, la responsabilidad social pública o gubernamental es aquella que tienen las instituciones y las administraciones encargadas de diseñar y ejecutar políticas públicas, ¿no es cierto? Las acciones de estos organismos que se concretan básicamente en leyes, decretos, regulaciones, tienen una gran repercusión y muy directa sobre el entorno natural y social de su jurisdicción. Por ejemplo, una administración pública dedicada a regular el impacto ambiental de las empresas tiene la responsabilidad de ser coherente y aplicarse a sí misma estas regulaciones, siendo el ejemplo para toda la ciudadanía. En este caso, en nuestro país no creo que se dé, ¿no es cierto? Porque básicamente imponen ciertas leyes, ciertas regulaciones a las empresas del sector privado y no así a las del mismo gobierno, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. Y para ir concluyendo, vamos a ver las etapas de lo que es la responsabilidad social empresarial. ¿Ya? Dentro de estas etapas existen 5, ¿ya? Según este autor, Elbert Rolfers, que es director internacional de responsabilidad corporativa de los Países Bajos, es una escritora que escribe mucho sobre lo que es la responsabilidad social. Nos dice en términos simples que una marca con responsabilidad social atraviesa 5 etapas distintas: la defensiva, la caritativa, la estratégica, la transformacional y la promocional. Vamos a ver qué trata la defensiva. Trata de una responsabilidad reactiva en la que se implementan prácticas sostenibles para proteger el valor de la empresa de cara a los accionistas. ¿Ya? Este tipo de responsabilidad generalmente nace tras una crisis de reputación como una forma de reducir el impacto en determinadas prácticas negativas que ha tenido la marca. El objetivo inicial no es retribuir a la comunidad, sino responder a los interesados para evitar posibles boicots o pérdidas en el mercado. ¿Ya? Esto quiere decir que vamos a tratar de proteger la marca ante los inversionistas como tal. ¿Ya? ¿Qué pasa con el caritativo?
eh, es nada menos que la filantropía corporativa, ¿no es cierto? ¿Qué viene siendo la filantropía? ¿Qué le suena a filantropía? Buenas tardes, Lice. ¿Cómo están? ¿A qué trata la filantropía? ¿Qué te suena, Elin? Es un modelo, digamos, de teórico que la empresa debe seguir, ¿puede ser? Más o menos. Pero básicamente no nos olvidemos que la filantropía es ayudar a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere. Entre los tipos de responsabilidad social, este es el más conocido, ¿ya? Es nada menos que la filantropía corporativa, que trata de un modelo en el que las empresas respaldan una serie de causas sociales o medioambientales a través de patrocinios o donaciones directas, ¿ya? Entonces, la responsabilidad social caritativa o de filantropía no se encuentra necesariamente dentro de la organización, más bien corre de forma paralela a ella. Con frecuencia este tipo de responsabilidad se transforma en un gasto para las organizaciones, ¿ya? Porque no está enmarcada dentro de sus políticas, ¿no es cierto? El caritativo sí, allá nosotros como empresa estamos ayudando con donación de alimentos o como, es más, se debe mentir, ¿no es cierto? Es más como parte de nuestra responsabilidad social como empresa. Nosotros estamos colaborando con tantas toneladas de alimento que van a ir dirigido a los afectados en tal lugar, ¿no es cierto? O sea, y solamente lo hacen una vez, entonces por eso se llama caritativo, ¿no? Están ayudando de forma temporal. Y al ayudar de forma temporal se supone que se convierte en un gasto, ¿no es cierto? Porque no está inmersa dentro de la gestión de la empresa como tal, ¿no? Entonces a eso se refiere el caritativo. Ahora, el estratégico. Se trata de la forma en que la organización relaciona sus esfuerzos responsables con su modelo de negocio. En esta etapa se vuelve rentable porque está integrada a lo largo de cada uno de sus procesos. Básicamente esto nos ayuda a reducir costos, impulsa la productividad, ¿no es cierto? Y básicamente enamora a todos los grupos de interés, o sea, les gusta a las personas, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el estratégico. Y el transformacional, básicamente, un ratingo, ahí está. Se trata de un tipo de responsabilidad que trasciende incluso más allá de su modelo de negocio, ¿no es cierto? Quiere decir que los esfuerzos responsables no están vinculados a los procesos de la marca, sino que la marca ha decidido adoptar un propósito más grande. Van a hacer algo más de lo que tienen que hacer. Básicamente se trata de preguntarse cómo podemos ofrecer mayor comprensión, significado y valor para los consumidores, empleados, accionistas y la sociedad en general, ¿ya? Entonces, estas marcas están ganando los bolsillos de las mentes de los corazones. Básicamente, uh, ¿cómo les digo? Este tipo de empresas que tienen la responsabilidad social transformacional también se llaman empresas humanas, ya tienen la responsabilidad social, las llaman de alguna forma empresas humanas. ¿Por qué? Porque básicamente eh, tienen su programa, son socialmente responsables, ¿no es cierto? ¿Y por qué humanas? Porque básicamente la empresa eh, piensa, tiene los siguientes puntos, a ver. Primero, piensa cómo piensan las personas. También se preocupa por lo que se preocupan las personas.
dar valor a las relaciones entre las personas, escuchan más a las personas, hablan como hablan las personas, tener personalidad como las personas, aprender de los errores, que es lo más importante, ¿no es cierto? Y básicamente estar disponibles para las personas. Entonces, son empresas que están bien direccionadas a la problemática o a las necesidades que tienen las personas como tal, ¿no es cierto? Cualquier ejemplo, si uno encuentra una falla en algún producto, ¿será que va y puede reclamar a la misma empresa y que lo pueden atender y todo eso? Como que difícil, ¿no? ¿Qué pasa si alguien encuentra una basurita en una botella de Coca-Cola? No sé, me estoy inventando. ¿Será que uno puede ir directamente a la fábrica, hacer el reclamo correspondiente y lo tratan bien y tratan de solucionar ese problema? Si la fábrica está aquí, ¿Será? pues mientras no la agarre la prensa, no pueden hacer nada. ¿No es cierto? Fíjense que si uno va con su problemita a una empresa como tal, ¿no es cierto? Mínimo que van a agarrar, allá vamos a ver este producto y no se preocupe, adiós, ¿no es cierto? Y no van a hacer nada. Entonces, por eso es que algunas personas si ven eso, ¿qué hacen? Van a la prensa, ¿no es cierto? Y cuando ya interviene un medio de comunicación, se supone que lo van a desprestigiar a tal empresa. Y para frenar eso, ¿no es cierto? La empresa tiene que hacer cierto tipo de estrategias y parar el bollo este, ¿no es cierto? Tiene que hacer la parte defensiva, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que normalmente en nuestras empresas no están muy bien manejadas con parte a lo que es la responsabilidad social, especialmente en la transformacional, ¿no es cierto? No nos ven como empresas, no piensan como personas, ¿no es cierto? O sea, son más orientadas al lucro como tal, sin importarse quién sea el cliente como tal, ¿ya? Ahora, y la promocional, ¿no es cierto? Básicamente, la promocional, según la misma autora, por ejemplo, nos dice que este tipo de relaciones de responsabilidad social es una que no existe, ¿no es cierto? Debido a que básicamente se refiere al lavado, ¿no es cierto? Nos dice que, un ratingo, déjeme. Nos dice que dejamos lo difícil para el final. Define promocional como una perspectiva de relaciones públicas cuyo objetivo es promover una imagen positiva de la marca y mejorar su reputación. Dicho de otro modo, conocemos como lavado, ¿no es cierto? Básicamente, hay empresas que no tienen el programa de responsabilidad social, ¿no es cierto? Pero dicen, como parte de nuestra responsabilidad como empresas y la sociedad, nosotros tenemos el programa de no sé, de educación a distancia y otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces se dan a conocer sacando ciertos programas eventuales y ellos lo toman como si fuera parte de su programa, parte de su gestión. Entonces es algo que no existe. Sin embargo, esta descripción es exactamente lo opuesto a la responsabilidad empresarial. O sea, no pasa nada, es totalmente lo contrario. Se trata de empresas que engañan a sus grupos de interés y que no están comprometidas con mejorar las prácticas empresariales, ¿no es cierto? Entonces pueden llegar a denominarse responsables sin serlo, ¿no? Nosotros no contaminamos el medio ambiente, o sea, el que lo contamina es el consumidor, básicamente así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un programa, nosotros tenemos la responsabilidad social, pero no la cumplen. Entonces, a eso se refiere. Bien. A ver, ¿dónde andamos? Entonces, hasta ahí, con esto hemos terminado lo que es la parte de responsabilidad social. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia o algo que se nos haya pasado para poder despejarlo antes de terminar.
Nadie. Nadie. Bien, entonces, jóvenes, eso es todo por hoy. Gracias por asistir. Gracias al licenciado Henry por coordinar la logística para la clase de hoy.